Professor, como o senhor quer ser lembrado? Tá ótimo, tá ótimo. Essa é uma pergunta muito gostosa. Eu até que vou aprender a fazer essa pergunta a outras pessoas. Puxa, tu sabes que eu nunca tinha pensado nisso. Mas agora que você me desafia, e talvez a minha resposta seja pouco humilde. Talvez seja, eu acho que não. Mas eu gostaria de ser lembrado como um sujeito que amou profundamente o mundo e as pessoas, os bichos, as árvores, as águas, a vida. Buen día, un caluroso saludo desde Cuba a las y los participantes en esta jornada de homenaje a Paulo Freire, el pedagogo del siglo XX y de todos los tiempos por venir. Quiero agradecer, en primer lugar, a la comisión organizadora de esta jornada celebrativa por la invitación e insistencia en que compartiera con ustedes este modesto acercamiento a la presencia de Freire en Cuba. O sea, cómo se inició esta presencia, cuál ha sido su evolución y qué perspectivas tiene actualmente en la Cuba del siglo XXI, a 62 años del triunfo de la revolución de los obreros, campesinos e intelectuales revolucionarios cubanos. El pensamiento pedagógico de Paulo Freire se introduce en Cuba a inicios de la década del 80 del siglo pasado, con los primeros encuentros entre Frei Betto y Fidel Castro, y por otra parte, con los encuentros de educadores populares latinoamericanos promovidos por Casa de las Américas y con los cuales comenzaron los primeros talleres de capacitación de los educadores cubanos en la concepción metodológica de la educación popular. En la década del 90 se extiende y se profundiza el estudio y aplicación del pensamiento de Freire entre educadores de diversos sectores, en especial educación, cultura y salud pública. Tendencia que se profundiza paulatinamente durante los primeros años del siglo XXI. Como actores fundacionales de este proceso, entre 1983 y 1993, están el Consejo de Iglesias de Cuba, el Centro Memorial Martin Luther King Jr., el Centro de Intercambio y Referencia Iniciativa Comunitaria, CIERIC, y el Colectivo de Investigación Educativa, CIE Graciela Bustillos, de la Asociación de Pedagogos de Cuba. El pensamiento freiriano en esta etapa estuvo vinculado a las prácticas de formación de estas organizaciones y otras que han ido asumiendo a Paulo Freire con una incidencia principal en las experiencias y o proyectos comunitarios. Ya del 93 al 99 del pasado siglo, se suman a este esfuerzo otras organizaciones de campesinos y artistas, religiosas, escuelas de formación de cuadros, la educación preescolar de algunas provincias y departamentos de extensión de algunas universidades. Sin embargo, en los primeros años de este siglo, se van sumando a la educación popular carreras de universidades del país, como la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana y la Universidad Agraria de La Habana, entre otras importantes instituciones y organizaciones de Cuba. Sin embargo, pudiéramos preguntarnos, a partir de este proceso de conocimiento y extensión del pensamiento y la obra de Paulo Freire en Cuba, pudiéramos preguntarnos qué factores han facilitado la extensión del pensamiento pedagógico de Paulo Freire en Cuba. Y pudiéramos valorar como un primer elemento la coincidencia de los postulados pedagógicos de Freire con lo mejor de la pedagogía cubana. Esos puntos de contacto entre los pedagogos cubanos de todos los tiempos y fundamentalmente, por ejemplo, en el caso de José Martí, nuestro héroe nacional y apóstol de la independencia, donde desde que uno comienza a leer a Paulo Freire, comienza también a recordar y a ver los puntos de contacto con el pensamiento martiano. En segundo lugar,
los positivos resultados alcanzados en las prácticas educativas en Cuba por educadores latinoamericanos que vinieron a colaborar en la capacitación inicial de cientos de educadores dispuestos a asumir la educación popular como concepción pedagógica y arma de transformación social. En tercer lugar, tenemos las características de los educadores cubanos de estar abiertos a prácticas educativas renovadoras, siempre que éstas contribuyan a mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje con sus estudiantes. Esa actitud de no resistencia a los cambios es muy importante y ha facilitado ese proceso de introducción del pensamiento pedagógico freiriano entre los educadores cubanos. Veamos entonces a continuación algunos precursores de la educación popular en Cuba para apreciar los puntos de contacto entre nuestro acervo pedagógico cubano y el de Pablo Freire. Ya a fines del siglo XIX, nuestro héroe nacional, el apóstol de la independencia cubana, José Martí, y uno de los principales políticos del siglo XIX en América Latina, quien fuera educador entre las múltiples labores que realizó, sentenciaba estas reflexiones que, como aprecian, están en el eje del pensamiento freiriano. Cuando él decía, resolver el problema después de conocer sus elementos es más fácil que resolver el problema sin conocerlos. Conocer es resolver, ver entrañas e ilustra, algo que está muy profundamente enraizado en el pensamiento pedagógico de Pablo Freire cuando plantea a partir de la práctica y pensar la práctica como vía de conocer y de aprendizaje. Y bueno, también Pablo Freire habló del amor y el papel que tiene en los procesos pedagógicos, así como aquí vemos también una acepción martiana desde el punto de vista estético sobre la participación cuando decía, ver trabajar a todos es más bello que ver pensar a uno. En la primera mitad del siglo XX, en Cuba, el destacado pedagogo e investigador Enrique José Varona resaltaba lo dañino que significaba el monopolizar el saber y la importancia que tenía la ética en los procesos educativos en cualquiera de los niveles educativos donde se estén desarrollando estos procesos, así como en los procesos sociales de trabajo con los obreros, con los campesinos. Estos elementos también eran importantes. Ya en la segunda mitad del siglo XX, el compañero Fidel Castro enfatizaba en cómo la educación era un derecho humano. De ahí el impulso que dio o brindó a la alfabetización en Cuba, convirtiendo a nuestro país, con el concurso de más de 100.000 jóvenes, estudiantes y maestros, en el primer país de América Latina libre de analfabetismo hace ya 60 años. Freire valoró esta campaña de alfabetización como uno de los hechos culturales más importantes del siglo XX en América Latina. Y quisiera destacar este pensamiento de Fidel cuando decía, hay mucho que innovar en la educación. A partir de mi propia experiencia, he meditado ya como adulto cuántas cosas me habría gustado aprender y no me enseñaron, cuánto tiempo perdido, cuántos métodos formales y dogmáticos, cuánto simplismo, cuánto atraso en las formas de impartir conocimiento. Aquí está presente y en los puntos de contacto con toda la concepción de la educación bancaria que estudió y denunció Pablo Freire en las diferentes obras que nos hizo llegar a través del tiempo. También en una entrevista de Rosa María Torres, educadora popular ecuatoriana, a Pablo Freire en agosto de 1985, o sea, 2 años antes de su primera y única visita que hiciera a nuestro país, Pablo Freire reflexionaba y le compartía estos criterios. Decía Pablo Freire que yo tengo una pasión especial por Cuba y su revolución. Nadie, a no ser claro los reaccionarios, puede discutir que Fidel es compañero del pueblo cubano. Él es un compañero, él se hizo compañero, no nació compañero. Sin embargo, Fidel es el gran líder, es un gran pedagogo, un gran educador de la revolución. Y a continuación vamos entonces a presentarles algunas reflexiones de
Pablo Freire ya durante su visita en el 87 a nuestro país. En una entrevista que le hiciera Esther Pérez y Fernando Martínez, dos educadores populares cubanos, en el año 1987, cuando visitaban nuestro país y participaban en un congreso de psicología invitado especialmente, él compartía con estos educadores cubanos lo siguiente: creo que pueden darse cuenta de lo que significa para mí un brasileño, un hombre de ideas que hizo una opción a favor de las clases populares, llegar a Cuba por primera vez. Saber que estoy en una tierra donde no hay una riqueza que te hiera, ni una pobreza y una miseria que te humille. Para mí es una emoción inmensa. O sea que aquí vemos también el criterio, ¿no?, y la mirada que hace Pablo Freire al proceso revolucionario cubano ya estando en nuestro país. Y continuaba en esta entrevista y decía: me gustaría expresarles mi agradecimiento a ustedes, los cubanos, por el testimonio histórico que ustedes dan, por la posibilidad y todo lo que ustedes representan en tanto revolución, lo que ustedes representan de esperanza. Estoy en un país en el que hay un horizonte de libertad, de creatividad. Yo no pudiera partir del mundo sin conocer materialmente, palpablemente, sensiblemente a Cuba. He depositado en mi cuerpo en tu país porque ella antes había depositado en él mi alma. Y bueno, ya para cerrar esta parte, podemos entonces contrastar el pensamiento de Pablo Freire y del compañero Fidel Castro acerca del carácter renovador que debe tener todo proceso revolucionario. Decía Freire en esta misma entrevista con Esther Pérez y Fernando Martínez: el hecho de que la revolución cubana tenga casi 30 años no significa que está hecha. Nunca estará hecha. Eso es lo que pido, que nunca esté hecha, porque una revolución que está hecha yerra. Cuando no está siendo, ya no es. Y entonces Fidel, precisamente en el 1 de mayo del año 2000, decía en su concepto revolución lo siguiente: revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Y aquí entonces estamos viendo precisamente los puntos de contacto entre estos dos educadores. Veamos ahora algunas alternativas utilizadas para diseminar el pensamiento pedagógico de Pablo Freire por la parte de las diferentes organizaciones e instituciones que hemos impulsado y promovido su pensamiento y su obra en nuestro país. Una de esas alternativas fue el proyecto Reto a la Osadía de educación a distancia, impulsado desde la Asociación de Pedagogos, con el fin de tener un alcance mayor en cuanto a la difusión de la educación popular en nuestro país y su utilización en los diferentes espacios socioeducativos existentes. La reflexión del video Pablo Freire, Constructor de Sueños, producido por el Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario, el cual también ha contribuido a sensibilizar a muchos educadores y a invitarlos a profundizar en el pensamiento pedagógico y la filosofía de Pablo Freire. Los ciclos de talleres sobre metodología de la educación popular han sido también muy importantes para poder extender en todos los sectores o en una gran cantidad de sectores de educadores y profesionales esta metodología de trabajo pedagógico. También se ha realizado la convocatoria de los encuentros internacionales Presencia de Pablo Freire, evento que desde el año 1998 y en homenaje al primer año de su desaparición física se convocara por primera vez en Cienfuegos, una provincia del centro sur de nuestro país, y que ya ha celebrado 11 ediciones, ya que se celebra cada 2 años, y ha logrado la participación de más de 25 países de todos los continentes menos Australia en este evento, aunque principalmente educadores populares de América Latina y el Caribe. La creación de la Cátedra de Estudios Comunitarios Pablo Freire en Cienfuegos y más recientemente la Cátedra Pablo Freire de la Universidad de La Habana. La realización de las jornadas freirianas en la Feria Internacional del Libro de La Habana como vía para diseminar y socializar
la importante obra de Pablo Freire dentro de la población cubana, la realización de cursos de formación y capacitación en diferentes sectores profesionales del país, la publicación de Pablo Freire entre nosotros y otros textos por parte de diferentes organizaciones cubanas y de otra literatura, como por ejemplo Pedagogía del Oprimido, también se han publicado y han contribuido a una mayor difusión del pensamiento de Pablo Freire. La Biblioteca Popular Pablo Freire, en el Centro Memorial Martin Luther King y también en una comunidad de aquí de La Habana, también es otra de las vías que se ha utilizado, y por supuesto ha sido muy importante las celebraciones por el centenario de Pablo Freire, alrededor de las cuales se han impulsado diferentes acciones encaminadas a seguir extendiendo el conocimiento de la obra y, muy importante, la introducción de su pensamiento en el trabajo socioeducativo de múltiples organizaciones e instituciones del país. Ahora, ¿qué núcleos del pensamiento pedagógico freiriano han tenido mayor presencia en los espacios educativos cubanos? Bueno, precisamente su concepción sobre participación, sobre la utilización y uso adecuado de las técnicas participativas, sobre cómo es importante dentro de la concepción metodológica y dialéctica de la educación popular partir de la práctica, partir del conocimiento que tienen las personas de su realidad para poder profundizar en el estudio de sus causas y transformarla, la realidad en su integralidad, el diálogo como vía de comunicación bidireccional y liberadora entre las personas que impulsamos procesos de transformación social, la sistematización de experiencia como una modalidad de la investigación-acción participativa, las relaciones más horizontales entre los diferentes componentes de los procesos socioeducativos, el impulso de la creatividad, de la coherencia tanto metodológica como la coherencia ética, la educación medioambiental, la importancia del medio ambiente en todo este proceso, la equidad social y de género, la tolerancia y la afectividad. Han sido de los núcleos duros más importantes que han sido más utilizados y socializados y utilizados en las diferentes prácticas socioeducativas del país. Ahora, ¿qué importancia ha tenido el pensamiento pedagógico de Freire para los procesos educativos en Cuba? Bueno, en primer lugar, nos ha permitido mirar nuevamente la pedagogía cubana y latinoamericana y encontrar en ella fuentes importantes de liberación, fuentes importantes de creación, de compromiso social con los más desposeídos, con los explotados, con los oprimidos. Ha demostrado las posibilidades de los espacios educativos. Todos los espacios educativos que puedan ser explotados, el mínimo espacio que decía Pablo Freire, que debíamos aprovechar para desarrollar e impulsar nuestras prácticas educativas. La dinamización de los procesos educativos, cómo ha impulsado la creatividad y la flexibilidad en nuestras prácticas educativas, ha ampliado las habilidades y el acervo pedagógico de los educadores cubanos que han participado en diferentes proyectos. Mayor inclusión de sujetos sociales a la gestión comunitaria a partir de toda su concepción de respeto al diferente, ha abierto caminos a la pedagogía sociocrítica y también ha contribuido a revisar estilos y métodos de trabajo asociativo e institucional en las diferentes instituciones y centros que hemos promovido este proceso en nuestro país. ¿Qué hacer para lograr entonces una mayor promoción del pensamiento freiriano entre los educadores cubanos? O sea, no podemos estar complacidos con lo alcanzado, es mucho, nos falta más de lo que hemos hecho para que el pensamiento de Pablo Freire sea de dominio y de utilización en todos los procesos socioeducativos del país. En primer lugar, hay que partir de la investigación. O sea que hay que promover más la investigación de nuestras prácticas con la participación de sus protagonistas. Convocar a cursos de educación a distancia sobre la metodología de la educación popular y el pensamiento pedagógico de Pablo Freire ante la disyuntiva que nos presenta la pandemia del coronavirus.
promover espacios de reflexión y debate sobre diversos temas que tienen que ver con la actualidad y con las realidades de cada grupo, de cada proyecto, de cada barrio, de cada comunidad, de cada centro escolar. Continuar promoviendo la contextualización de los procesos como una vía para desarrollar procesos más a tono con las realidades de cada lugar. Sumar a nuevos actores sociales e institucionales a esta práctica freiriana, diseñar estrategias de capacitación para incrementar la preparación de los educadores. También es muy importante la sistematización y estudio de las peculiaridades de la educación popular cubana, porque es una educación que se desarrolla en un contexto completamente diferente al de muchos países de América Latina y que por lo tanto también va teniendo sus peculiaridades. La sistematización de experiencias educativas que va a contribuir también al enriquecimiento de este estudio sobre los procesos de la educación popular en Cuba. Mayores vínculos con los educadores populares de otros países, porque eso nos enriquece. El diálogo de saberes con otros educadores de América Latina siempre ha sido muy enriquecedor y eso lo ha demostrado, por ejemplo, el evento internacional Presencia Pablo Freire, que cada 2 años celebramos en Cienfuegos. Recrear también las técnicas participativas como una vía de creativa y de contextualización de estas dinámicas, de esta didáctica y por supuesto la evaluación participativa de lo que hacemos en cada uno de nuestros espacios y la evaluación de cómo se comporta este proceso en nuestro país. En fin, que Pablo Freire ha recibido reconocimientos en Cuba muy importantes, como la condición de Maestro Emérito de América, otorgado por la Asociación de Educadores Latinoamericanos y Caribeños, la Orden Fran País, que otorga el Consejo de Estado de la República de Cuba por toda su trayectoria y su aporte a la pedagogía latinoamericana y mundial. Y bueno, el título de doctor honoris causa en pedagogía, otorgado por la Universidad de La Habana y que precisamente Pablo Freire le toma su deceso cuando preparaba su viaje para recibir este doctorado, que fue recibido póstumamente por su esposa posteriormente, años después. Y bueno, finalmente quisiéramos cerrar con una canción de la cantautora de música infantil Rosa Campos, que dedicara a Pablo Freire. No obstante, decir también que actualmente es política del gobierno cubano impulsar la educación popular y el trabajo desde las comunidades para fortalecer la democracia socialista y promover soluciones sociales desde las bases con el concurso de las y los vecinos y demás actores sociales del barrio. Nos falta mucho por hacer en Cuba, pero hay condiciones para seguir avanzando en el estudio y puesta en práctica del ideario de Pablo Freire. Bueno, finalmente entonces los invito a escuchar a Rosa Campos. Muchas gracias por su atención y por ahí seguiremos luchando en todos los campos por seguir extendiendo el pensamiento y la obra de Pablo Freire en Cuba y en otras partes del mundo. Muchas gracias. Em setembro viu a luz menino Paulinho, dia de outro diz de Joaquim em Recife, no Brasil. Família feliz. Pequeno amoroso, limpo, simples, rei conversador, de boa expressão. O futebolista, o nadador e o Rio Pelé sobre Pelé quando cresceu. Feliz, Paulo, Paulinho,
céu. Sou vida, fome da escassez, de amigos pobres, simplicidade, de grande amor entre os livros. O advogado, o orador, o magistério, a vocação, amando, educador. Paulo, Paulinho, homem de criança. Paulo, Paulinho, Homem de criança. Paulo, Paulinho, homem de criança. Paulo, Paulinho, Amando, educador. golpe na raiz, Amar sem medo, o desterro dói, sem sonho não tem mudança. a ausência dói, Sem esperança não tem sonho. Sem sonho não existe a história. alfabetizar, Tudo ninguém sabe, alfabetizar, tudo ninguém ignora. na liberdade, Ensinar aprendendo na liberdade, a verdadeira palavra. a liberdade transforma o mundo. Em setembro viu a luz e em maio as rosas se tornam vermelhas.